Sin duda, vivimos en un mundo muy emocional, en un mundo que verdaderamente está muy entregado a sus pasiones, a sus emociones, sentimientos, y a través de la sociedad vemos esto día tras día. Cuando llegamos a mirar disparos en las escuelas por otros jóvenes, jovencitos, podemos llegar a concluir, eran personas que simplemente sus emociones estaban fuera de control, ¿verdad? Y llegan a tomar acciones que no están correctas, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros llegamos a mirar en nuestra sociedad, es importante nosotros entender que debemos de aprender nosotros ver que la verdad está sobre las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Vivimos otra vez en una cultura donde los sentimientos a menudo pesan más que los hechos y las emociones son tratadas como la autoridad suprema en todo lo que hacemos. Yo quiero que respeten mis emociones, mis sentimientos, ¿verdad? Incluso si yo quiero ser un hombre, puedo ser un hombre. Si yo quiero ser una mujer, yo puedo ser una mujer. No importa, respeta mis emociones. ¿Cómo me siento yo? ¿Verdad? Y esto lleva a muchos a tomar decisiones e incluso actuar de acuerdo totalmente a mis sentimientos, a mis emociones. Pero Dios nos llama a nosotros no a vivir por medio de nuestras emociones, sino que quiere que vivamos por medio de su verdad. Los sentimientos pueden llegar a ser engañosos, pero la palabra de Dios, eso sí es firme. Jesús dijo en una ocasión, en Juan 8:38, dijo, y conoceréis la verdad. Y dice, la verdad os hará libres. Las emociones no tienen nada que ver aquí. La verdad es el que nos hace libres. Y déjenme decirles que a tratar algunas cosas que nos ayuda a entender que la verdad está simplemente en control, no las emociones, o debe de ser así. Y la primera cosa que debemos de entender es que los sentimientos nos pueden engañar, son engañosos los sentimientos. Y eso es algo bien importante de comprender, porque yo quiero seguir mi corazón, yo quiero seguir lo que yo siento, yo quiero seguir todas estas cosas, pero el corazón no es una guía segura. En Jeremías capítulo 17 y el verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y sin remedio, ¿quién lo conocerá? El punto que está dando Jeremías es de que las emociones pueden cambiar de día en día. No es algo que deberíamos de guiarnos, o no es algo concreto que yo voy a poner todo mi dinero, todos mis esfuerzos, toda mi dedicación sobre estas cosas que son tan frágiles, que cambian en día. Porque lo que hoy siento que es correcto, mañana puede sentirse como algo equivocado. Es engañoso las emociones. No es algo que el Hijo de Dios debe de guiarse a través de eso. Yo voy a poner todos mis esfuerzos en mi manera de vivir a través de las emociones. Porque son engañosas las emociones. Cuando nosotros llegamos a mirar en Proverbios capítulo 14 y el verso 12, dice Salomón, hay camino que al hombre le parece, siento que es correcto, parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y déjenme decirles que muchos en el mundo, porque el mundo es un mundo muy emocional, y hasta cierto punto sentimos en ocasiones nosotros como hijos de Dios que estamos caminando sobre cáscaras de huevo con el mundo. Muchos en el mundo dicen, sigue tu corazón. ¿Qué tantas veces hemos escuchado eso? Sigue tu corazón. ¿Qué le están dando a entender? Sigue lo que siente correcto, lo que tú piensas que es lo correcto. Sigue eso, tus emociones, tus sentimientos. Pero Dios dice, sigue la verdad.
No dice sigue tus emociones, lo que se siente correcto. El punto es, Dios quiere que sigues su verdad. Mientras que muchos están siguiendo el camino basado en lo que te hace sentir bien, lo que piensas que es correcto, Dios dice que es simplemente un camino de destrucción. No podemos confiarnos en esas cosas. Los sentimientos simplemente no son una guía segura. Es un camino que al fin nos puede llevar a destrucción. Y déjenme decirles que las veces que personajes dentro de la Biblia simplemente se dejaron influir por sus emociones, por sus sentimientos, 100% de la vez llegaron a equivocarse. Cada uno de esos ejemplos se llegaron a equivocarse. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a mirar uno de los primeros ejemplos de ahí en Génesis capítulo 4 y el verso 3 al 8 de Caín. ¿Qué llegó a suceder con Caín? Caín fue guiado por sus celos, que son sentimientos, emociones. Se guió por sus celos, la ira, y eso lo encaminó ¿a qué? A matar a su hermano. En lugar de dominar esas emociones en él. Sus sentimientos lo llevaron al pecar en lugar de arrepentirse de esos pensamientos. ¿Verdad? Si queremos seguir más adelante en el libro de Génesis, Esaú es otro ejemplo perfecto. En Génesis 25 y el verso 29 al 34. En el momento en donde él tuvo supuestamente hambre hasta el punto de morir, en este momento de hambre, ¿qué es lo que hizo él? Menospreció su primogenitura por un guisado de lentejas. Él se estaba basándose en lo que él sentía. Yo siento hambre, ¿verdad? Hasta el punto de morir. Dame eso. Incluso estoy dispuesto a entregar lo que es más valioso, mi primogenitura. Sus emociones de apetito le costaron las bendiciones de Dios. Y incluso ya después, cuando se dio cuenta, él está diciendo, Jacob, mi hermano, me engañó, ¿verdad? Por esto. ¿Qué de el rey Saúl? En 1 Samuel, en el capítulo 13. Cuando Dios le había dicho claramente, espera al profeta Samuel. Espera a él. Se tardó un poco Samuel. Y Saúl, por sentir el temor del pueblo y cómo se estaba el pueblo llegando a desesperar, él mismo también, el temor al pueblo y la impaciencia lo llevó a desobedecer a Dios, lo cual lo encaminó a tomar decisiones muy equivocadas, lo cual el resultado de todo esto era de que le quitó Dios el reino y se lo entregó a un hombre mejor. El punto es que sus impulsos emocionales simplemente le costaron el reino. Ya miramos 3 ejemplos. Vamos a mirar uno más. En Pedro, en Mateo capítulo 26 y el verso 69 al 75. Cuando Jesús llegó a ser entregado por Judas, uno de los 12, y luego después estaba pasando por este proceso a través de la noche para llevarlo a su muerte. ¿Qué sucedió con Pedro en esos momentos cuando le preguntaron, tú eres uno de ellos? ¿Qué pasó? El miedo y la presión en el patio lo llevaron a negar a Jesús 3 veces. El punto es que sus emociones vencieron su anterior valentía que él mismo había prometido a Jesús. Yo nunca me voy a apartar de ti. Compararme con algo así, que yo haría algo así. Es imposible, Jesús. ¿Por qué dices eso?
Sin embargo, las emociones lo encaminó a negarlo, no una, no dos, sino 3 veces antes que cantara el gallo. El punto es, cuando yo me guío a través de mis emociones y no por la verdad, yo voy a actuar equivocadamente, yo voy a tomar decisiones equivocadamente, 100% de la vez. Tomando decisiones o acciones basadas en las emociones, 100% a las veces nos vamos a equivocar y vamos a llegar al fracaso. Las emociones sin control llevan a uno al desastre. Solamente la verdad nos mantiene firmes. Es eso, no las emociones. La tercera cosa que debemos entender es que la palabra de Dios es el estándar de la verdad. Siendo que el corazón simplemente no puede ser una guía para nosotros, y al ver que muchos simplemente fracasaron dejándose guiar por el corazón y sus emociones, debe haber algo entonces en que yo, como un hijo de Dios, debería o puedo llegar a confiar y depositar toda mi fe y confianza en eso. Y Dios ofrece firmeza, Dios ofrece algo donde yo puedo estar firme. Note lo que dice en Juan 17 y el verso 17, dice, santifícalos en tu verdad. Cuando Jesús estaba junto con sus apóstoles, en esos momentos finales que Él iba a pasar con ellos, ellos estando juntos, allí en el segundo piso de la casa. Jesús estaba en este discurso muy personal con ellos. Y Él les dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El punto es de que la verdad de Dios es algo objetivo, no es relativa. No es algo subjetivo, que varía. Es algo fijo en cual nosotros podamos construir algo firme. Porque la verdad no depende de las opiniones de uno o del otro. No depende de las culturas o mucho menos de las emociones o sentimientos, lo cual varía a través del tiempo. La verdad proviene de la palabra de Dios que es eterna. Isaías 40 y el verso 8 lo declara claramente. Es algo fijo, es algo permanente, es algo que va a durar. Las emociones cambian de día en día, pero la palabra no cambia, permanece igual. Sigue siendo la misma palabra desde el principio. Hasta el día de hoy no ha cambiado, sigue siendo la misma palabra. En Salmo, en el verso 119 y el verso 5, capítulo 119 y el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La verdad revela la realidad, no la opinión. Sin la palabra caminamos en la oscuridad. Con la palabra vemos claramente el camino que debemos de seguir. Jesús no dijo, yo soy una verdad. Cuando miramos en Juan 14, el verso 6, yo soy una verdad. Sino dijo, yo soy la verdad. Solo Él define lo que es recto, lo que es correcto. Y muchos hoy confunden sentimientos con la verdad que es claramente presentada. Me siento bien. Si me siento bien, entonces eso significa o quiere decir que tiene que ser correcto o debe ser correcto, porque me siento bien. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdad es un estándar divino. Eso es algo fijo. Cuando nuestras emociones contradicen las Escrituras, esta verdad que es presentada, debemos confiar en la palabra, no en lo que nosotros sentimos. El problema es de que muchas veces, en vez de dejarnos guiar por esa palabra, en vez de dejar que esta palabra sea nuestra lámpara,
que alumbra el camino por donde debemos de caminar, yo digo, va totalmente lo que yo siento, mejor tomo otro camino. Si miren cómo la emoción llega a trabajar totalmente en contra de la verdad. Y el punto es, cuando llegamos a mirar esto con más claridad, llegamos a entender que simplemente la fe nos ancla, ¿verdad? Más allá de las emociones. Las emociones y sentimientos no son estables. Y déjeme decirle, nuestra alma tiene un gran deseo de algo mucho mejor. Nuestra alma tiene un deseo de estabilidad en nuestra vida. Desea seguridad. Algo que las emociones no pueden proveer. Algo que los sentimientos no pueden proveer para nosotros. En el hombre en la parte más interna de nosotros. Pero lo que sí puede proveer estabilidad es la fe. La fe está sobre los sentimientos. Porque la fe es la ancla más allá de las emociones. Noten lo que dice 2 Corintios capítulo 5 y el verso 7. Dice, porque andamos por fe, no por vista. Y déjenme decirles que si esto es cierto, lo cual lo es, la fe no depende de lo que nosotros estamos viendo, ni tampoco lo que nosotros estamos sintiendo en el corazón. Depende de lo que Dios ha dicho. Noten lo que dice en Romanos capítulo 10. Y yo sé que puede ser verdades sencillas. Pero el problema es que no hemos llegado a aprender a controlar esas emociones, nuestros sentimientos. Nos influimos más por esas cosas en vez de dejar que la palabra sea nuestra base firme. Noten lo que dice Romanos 10, verso 17, dice, por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es claro, los sentimientos cambian con las circunstancias, pero la fe se sostiene en las promesas inmutables de Dios. Nuestra alma desea algo incambiable. Nuestra alma quiere algo sólido. Los sentimientos no pueden ofrecer eso. Pero la fe sí. La fe sí. La obediencia requiere verdad, no solamente pasión. En Romanos capítulo 10 y el verso 2 y el 3 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo a un conocimiento pleno. Pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La obediencia requiere verdad, no pasión. El pueblo de Israel tenían celo, pero no conforme a ciencia, y se perdió. Y me dices, el pueblo de Israel, muchos de ellos siguen perdidos. Estamos hablando un poquito de eso hoy en la mañana en nuestra clase. ¿Cómo es que los judíos no pueden ver esto claramente? Todavía están allá esperando. Incluso noticias siguen adelante el día de hoy. Es que esa tierra es nuestra tierra. Dios lo prometió. Pero ellos perdieron todo eso. Esa tierra era algo condicional. Pero el punto es de que el pueblo de Israel, por celos, querían tener esto, pero el punto era un celo bien equivocado. Hoy en día, muchos religiosos, no dudo que son sinceros en sus creencias. Pero están sinceramente equivocados.
porque siguen la emoción en lugar de seguir la palabra de verdad. La fe verdadera no es ciega emoción, una emoción ciega. No lo es. Es confianza firme en la verdad de Dios. La pasión sin conocimiento puede llevar a uno en error, como relata en Gálatas capítulo 1 y el verso 6 al 9. Hablando de esos judíos que habían abrazado la fe, esos judaizantes, puede ser que pudieron haber sido sinceros algunos de ellos en su creencia de queriendo, tenemos que guardar la ley y también ser circuncidados para tener la salvación, pero también queremos tener una relación con Cristo. Pero el punto es que estaban mal como quiera. No era correcto lo que ellos estaban haciendo. Estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, el evangelio puro. La fe auténtica siempre se va a apoyar no en lo que siento, sino en lo que dice Dios. Aun cuando el corazón se resista o se resista a los sentimientos, cuando dicen algo lo contrario. Ahora, cuando nosotros llegamos a mirar, cada día nosotros debemos de dejarnos influir no por los sentimientos, sino por Dios. Y vivimos esto todos los días, incluso hasta el día de hoy, el día de domingo, viviendo por la verdad en nuestra vida diaria. Cuando vamos a Juan, el hermano Barrera había mencionado eso en Juan capítulo 4 y el verso 24 en cuanto a nuestra adoración. Dice, Dios es espíritu. Cuando Jesús está teniendo esa conversación con la mujer samaritana, dice, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, creo que quizás, si se recuerdan, Ernesto había predicado un sermón acerca de la idea de qué es lo que es adorar en espíritu, lo cual involucra emociones. Y déjenme decirles, no voy a parar de decir eso porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y déjenme decirles que el cristianismo es una religión emocional. Porque cada vez que yo miro a Jesús o hablo acerca de Jesús en la cruz, me duele hasta el día de hoy. Y eso es lo que llega a convencer a las personas a entregar su vida y vivir por Dios, por Cristo, al ver lo que Él hizo por nosotros. Y la adoración verdadera no depende de qué tan emocionados verdaderamente nos sentimos, sino de que si nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Ahora, las emociones deben estar incluidas en lo que nosotros hacemos para Dios en nuestra adoración. Pueden y deben acompañar nuestra adoración, pero no son el centro de nuestra adoración. Lo que debe ser el enfoque es Dios, conforme a su palabra. En otras palabras, lo que estamos mirando aquí en Juan capítulo 4 y el verso 24 es que las emociones se van a regular a través de la palabra de Dios. La verdad regula esas emociones. No es nada fuera de control. Yo siento el dolor cada vez cuando hacemos memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando cantamos, me da gran alegría estar cantándole y adorándole a Dios de esa manera. Cuando predicamos y enseñamos esa verdad es compasión, porque viene de lo alto, no de nosotros. Pero esas emociones se regulan a través de la verdad. Cuando hablamos acerca, cuanto a la moralidad en Lucas 6:46, ¿por qué dice Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? El mundo dice, si me hace feliz
Obviamente es correcto. Pero Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y simplemente no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo. La verdad debe gobernar sobre el deseo de uno. Cuando hablamos acerca de las relaciones, en 1 Corintios capítulo 13 y el verso 6, dice, el amor no se goza en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor genuino no se goza en la injusticia, sino en la verdad. El amor basado solo en las emociones simplemente no es un amor verdadero. Es demasiado frágil. Y no va a durar ese amor. El amor cimentado en la verdad, eso sí es firme. Y sí es duradero. Cuando dejamos que la verdad nos guíe, o que guíe nuestra vida diaria, nuestras decisiones no dependen de ánimo, nuestras decisiones no van a depender del ánimo en ese momento. En la adoración, en la moralidad y en nuestras relaciones, la verdad es lo que nos protege de caer en extremos emocionales y nos mantiene en la obediencia a Dios. Hermanos, los sentimientos, déjenme decirles que no pueden ser confiables. La verdad eterna, inmutable, eso sí. La Biblia muestra fracasos de los que siguieron las emociones, lo que ellos sintieron. Pero también llega a revelar victorias de aquellos que vivieron por verdad. ¿Se acuerdan de José? Cuando hubo esas emociones físicas, podemos decir, con la esposa de Potifar, ¿qué es lo que dijo José? Él controló todo eso con la verdad. ¿Cómo puedo hacer eso y pecar contra Dios? Las emociones toman control de nuestra vida cuando aún no hemos aprendido a confiar en la verdad de Dios. Y eso puede suceder con nosotros también. Nos dejamos guiar totalmente por las emociones. Mis decisiones están basadas en las emociones, en lo que sentimos. Pero simplemente manifiesta que verdaderamente no hemos aprendido a confiar en la verdad de Dios. Manifiesta que aún tenemos que madurar y crecer. ¿Jesús nos llama a vivir libres por sus emociones? No, por su verdad. No esclavizados por las emociones y sentimientos que cambian día en día. Y hay un gran desafío para nosotros hoy en día, y eso es, ¿construirás tu fe sobre los sentimientos o sobre la verdad? Y decirles, es una lucha grande. Y tenemos que aprender a depender de Dios y su verdad. Conquistar las emociones, conquistar los sentimientos y verdaderamente poner nuestra fe en algo que sí va a durar, que sí nos va a llevar a un lugar. No en las emociones, no en lo que nosotros sentimos. Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que tanto amo a su verdad. ¿Qué tanto puedo yo depender de su verdad? Vamos a orar sobre esto. Eterno Padre y Creador, le damos gracias por darnos esta gran verdad que nos ayuda a través de la vida. Le pedimos, Dios eterno, que nos ayude a controlar esas emociones y aprender a confiar en su verdad y poner nuestra fe en algo que es fijo, en algo que verdaderamente nos va a beneficiar. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, siempre basadas en su verdad. Especialmente le pedimos, eterno Dios, que esté con nuestros pastores de este rebaño, que les ayude a ellos igualmente a controlar estas cosas y ayudarnos a nosotros de igual manera a hacer lo mismo.
Ayúdeles a ellos en cualquier circunstancia que puedan presentarse y siempre regular sus vidas a través de esta verdad y tomar esas decisiones siempre de acuerdo a su verdad. Le damos gracias por todo y bajo la autoridad de su amado Hijo siempre oramos. Y amén.